start. 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roll program. Performance reducing the stress on the shuttles and brings to the sound area. Everything looking good on the bird. 57 seconds into the flight. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Ecos del Mundo Estrellado. El tema predominante esta semana es la sonda espacial Juno, que se acaba de poner en órbita joviana del planeta gigante gaseoso Júpiter. Con sus 9 instrumentos apagados, ahora acaban de encenderse 5. Esta nave entra en una órbita de 53 días. Y a mediados de octubre habrá otra maniobra de 22 minutos con sus motores para que el vehículo, quede insertado en una órbita muy elongada, pero que lo va a llevar a una aproximación de 5.000 kilómetros del gigante gaseoso, una distancia mínima realmente sin precedentes. Para hablar de todo esto, tuvimos el privilegio de poder conversar con una persona que estuvo allí en el JPL en Pasadena, California, una de las divisiones de la NASA, viendo y compartiendo el momento en el que se produjo la exitosa maniobra de frenado. Es Yamila Miguel, una doctora en astronomía recibida en la Universidad de La Plata. Vemos la nota que va efectivamente cubrir todo nuestro programa. Bueno, nos encontramos con Yamila Miguel, quien se encuentra en estos momentos en los Estados Unidos. Ella es doctora en astronomía, se recibió en La Plata, vive en realidad en Niza, en Francia, pero circunstancialmente vino a un workshop a Estados Unidos por el tema exoplanetas, y ahí un poco quedó atrapada por la misión Juno en Júpiter, por la cual realmente la estamos contactando. Yamila, muy buenas tardes. Allí estás en Pasadena, digamos, ¿o dónde estás? ¿En qué lugar estás, digamos? Hola, buenas tardes. Ahora estoy en Santa Cruz, que es un poquito al norte de Pasadena, unas 5 horas más o menos al norte. Sí. Bueno, contame cómo se vivió un poquito, la llegada de la nave Juno. Contame un poco también por qué llegás vos a ese lugar de privilegio para poder compartir con nosotros esos momentos de suspenso, de tensión, de gran emoción, cuando la nave tenía que iniciar esa maniobra de frenado. Sí, bueno, yo empecé a trabajar en planetas hace mucho. En realidad, en mi doctorado ya estuve trabajando con formación de sistemas planetarios y después hice un postdoc trabajando con atmósferas, también de planetas, pero en ese caso más de planetas en otros sistemas planetarios, de exoplanetas. Y bueno, y ahora en Francia estoy trabajando también con interiores de planetas gigantes, y por eso es que llegué a empezar a trabajar con Júpiter, porque no sabemos mucho de los exoplanetas en cuanto al interior, y me pareció bueno que aprender un poco de los planetas del sistema solar primero, y por eso es que empecé a trabajar con Júpiter y me involucré en la misión Juno. Claro. Así que ahora lo que tengo actualmente en Francia es un postdoctorado para trabajar con los datos de Juno. Así que estoy involucrada en Juno a través de la Agencia Espacial Francesa. ¿Ya han comenzado a llegar algunos datos de la sonda espacial o todavía están calibrando los instrumentos? Por allí leí que recién en octubre comenzaría oficialmente la misión, pero de todas maneras algunos datos, tal vez preliminares, están llegando, ¿no? Es cierto, recién en octubre vamos a tener datos, o sea, están llegando, todavía no llegó nada igual, recién la primera semana están calibrando todo, están prendiendo los instrumentos, están viendo cómo funcionan y vamos a empezar a tener datos recién después de un par de órbitas, a principios de septiembre, octubre, son los datos más confiables, y dependiendo de qué instrumento en particular, vamos a tener datos en diferentes momentos. En el que yo trabajo en particular, que es en la parte de gravedad, para estudiar el interior del planeta, los datos los vamos a tener en noviembre. Así que hasta ese momento hay datos parciales, digamos, pero los datos con los que podemos contar realmente van a ser los que tengamos en noviembre.
¿Dónde estabas cuando, digamos, los ingenieros y la gente que maneja la nave, que está todo en el área de telemetría, recibe la información de que el frenado fue correcto, que la llamada inserción orbital fue exitosa? ¿Estabas en la sala de control o estabas en otro sitio? ¿Dónde estabas y cómo se vivió ese momento? Bueno, nosotros tuvimos todo el equipo científico una reunión antes. Empezó, digamos, el evento fue el lunes y nosotros nos reunimos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo para hablar más de ciencia y de lo que estábamos haciendo y de cómo vamos a tratar los datos y todo eso. Y el lunes fue solamente la llegada, digamos, así que nos reunimos todos ahí. No solo estábamos nosotros, sino que también estaban nuestras familias más cercanas y amigos, así que había como varias salas diferentes. Había una sala que era más para las familias, una sala que era para nosotros, todo el equipo científico, la sala de control, y estábamos como separados de la sala de control, nosotros. Ahí estaban solamente los ingenieros que estaban manejando las maniobras, digamos. Pero bueno, todo lo veíamos como por una pantalla gigante, y de todas formas estaban muy cerquita las salas, no estaba como enfrente de la que estábamos nosotros, pero bueno, no estábamos exactamente en el mismo lugar. Está. ¿Y cómo se enteran los, digamos, ingenieros de que la nave llegó bien? ¿Cuál es la primera información que llega, el primer dato? ¿Es alguna señal de telemetría? ¿Cuál es el primer indicio que tienen? No sé si tenés conocimiento, te estoy llevando fuera de tu área, pero bueno, es algo que les interesa saber a todos. Vos sabés que este es un programa que también lo siguen muchos chicos, porque yo tengo un planetario móvil con el que visito las escuelas y siempre lo invito a que siga el programa. Y bueno, esas cosas a ellos les interesan mucho, ¿no? Bueno, honestamente de los instrumentos en particular, o sea, de la parte de comunicaciones y eso yo no tengo mucha idea. Lo que sí sé es que se comunican por la nave a través de ondas de luz en una frecuencia particular y bueno, y los encargados de hacer esas maniobras estaban constantemente chequeando la posición de la nave, la velocidad de la nave, y están para ver justamente si las correcciones que estaban haciendo eran correctas, digamos, ¿no? Está. ¿Qué nos puede develar esta misión Juno sobre Júpiter comparado con lo que han logrado otras naves espaciales? Porque vamos a recordar que la nave Juno no ha sido la primera que ha llegado a Júpiter. Se habla ya de 9 naves espaciales que de una u otra manera han pasado, las veneradas Voyager, las Pionero, la nave Cassini incluso pasó, bueno, y la última Galileo que estuvo incluso varios años orbitando el planeta. Sí, sí. ¿Qué nos va a proporcionar Juno? ¿Dónde está la diferencia, Camila? Bueno, es cierto que pasaron muchas naves por Júpiter. La Galileo, como vos decías muy bien, es la más importante porque fue la que realmente nos dio mucha de la información que todavía estamos usando, a pesar de que fue en los 90. Y además esa nave en especial, la Galileo, entró en Júpiter, se estrelló contra Júpiter y nos estuvo dando datos de elementos que hay en la atmósfera de Júpiter hasta el momento en el que chocó, así que fue muy importante. La gran diferencia con esta misión es que esta misión va a orbitar Júpiter y va a pasar muy cerquita del planeta. O sea, la parte más cercana es a unos 5.000 kilómetros por arriba de las nubes de Júpiter, que es nada, es muy, muy cerca. Y ninguna otra nave orbitó a Júpiter desde tan cerca. Y eso nos permite tener información que no tuvimos antes, como por ejemplo del campo de gravedad del planeta. Y es uno de los objetivos principales de la misión, justamente tratar de averiguar un poco más acerca de la gravedad de Júpiter y para poder mejorar los modelos que tenemos del interior, para saber si tiene núcleo, que no lo sabemos, para saber qué elementos tiene en el interior, cuál es la cantidad de agua, de carbono, de oxígeno. Y son cosas que queremos saber con esta misión. Claro, por ejemplo, se sabe que Júpiter es un planeta cuya composición es similar a la del Sol hasta cierto punto porque tiene hidrógeno y helio, pero es como que también ha estado enriquecido, puede ser, en elementos pesados, y la pregunta sería, ¿cómo logró ese enriquecimiento? ¿Lo habrán proporcionado, por ejemplo, colisiones o impactos de cometas, asteroides? Es una de las posibilidades que se están evaluando.
Sí, sí, bueno, es cierto, o sea, lo que sabemos justamente por datos de la sonda Galileo es que tiene muchos más elementos pesados que los que se pensaba que tenía que tener, justamente porque se formó del mismo material que el Sol, digamos, ¿no? El mismo gas que formó el Sol fue el que formó el disco, a partir del cual llegó ese gas a Júpiter. Pero bueno, la sonda también tuvo un problema, y es que las mediciones de agua que hizo son mucho menores de la que se esperaban. Entonces, una de las teorías es que justamente la sonda cayó en una región en donde había poca agua en la atmósfera de Júpiter, en una de estas manchas, y por eso es que esperamos tener mediciones de agua más confiables con Juno, y eso nos va a ayudar muchísimo a entender la formación y todo esto que vos estás diciendo, si realmente vino de cometas o no, porque el contenido de agua es muy importante para entender la formación y de dónde llegaron los elementos pesados a Júpiter. ¿Y cuánto tiempo además se preserva el agua, ¿no?, en Júpiter? Yo también leí en algún blog que cuando se produce el impacto del cometa Shoemaker-Levy, aparentemente luego después la sonda Herschel midió allí, digamos, una cantidad de agua que aparentemente habría estado asociado al impacto 2 años después. Es como que pudo haberse preservado durante mucho tiempo. Yo la verdad que no alcanzo a imaginar cómo específicamente pueden saber que se trata del mismo agua, pero en fin, son las cosas extrañas que ocurren en un ambiente y una atmósfera tan compleja como la de Júpiter, ¿no? Sí, sí, y aparte es como que es difícil de imaginar porque es tan diferente de lo que pasa en la Tierra, que acá tenemos lluvias, por ejemplo, y es muy diferente cómo ocurren todos los procesos en Júpiter. También tenemos que pensar que Júpiter no tiene una parte sólida, no tiene procesos geológicos como tuvo la Tierra. Entonces, la Tierra está mucho menos preservada de cómo era en su formación de lo que le pasó a Júpiter. Júpiter realmente no tuvo todos esos cambios, y por eso es que podemos más o menos estimar que conserva bastante la formación. Otra pregunta, Yamila, tiene que ver con los materiales que hay en el interior de Júpiter, ¿no? Se sabe que hay hidrógeno, ya lo dijimos, la presión de todo el gas de Júpiter tal vez genere un hidrógeno en una condición única en la naturaleza que tal vez solo la tenga Júpiter, ¿no?, que es el hidrógeno metálico. ¿Estará en condiciones la sonda espacial Juno con sus instrumentos para poder determinar de una vez por todas si efectivamente el hidrógeno se encuentra en ese estado? Y además ese sería el responsable del campo magnético de Júpiter también, ¿no? Claro. Sí, bueno, es cierto, sí, cuando el hidrógeno sufre una presión muy alta, se cambia de estado a este estado que es hidrógeno metálico, en el que todos los electrones están libres como en un metal, y por eso tiene una conductividad muy alta, tiene otras propiedades que la que tiene el hidrógeno normalmente. Y esto pasa en el interior de Júpiter, es como una especie de laboratorio que tenemos para estudiar estas cosas. Hay experimentos en laboratorio acerca de esto, y por eso es que sabemos que Júpiter está en las condiciones de tener el hidrógeno en este estado metálico, digamos, pero bueno, es muy difícil realmente de hacer la medición, así como no podemos ir al centro de la Tierra y saber, confirmar que el núcleo es de hierro, tampoco podemos ir tan al interior de Júpiter y obtener estos datos, digamos, de primera mano. Por eso es que confiamos en los resultados de experimentos de laboratorio en condiciones similares para ver qué es lo que pasa en el interior. Y es posible que efectivamente sea el gran responsable del poderoso campo magnético que tiene Júpiter, porque más allá del Sol no hay otro objeto realmente en el sistema solar que tenga semejante campo magnético, ¿no? Algunos dicen que se las arregla solo Júpiter para producir su campo magnético sin la necesidad del viento solar. ¿Cómo es esto? A ver, explícanos un poquito. Sí, bueno, es una de las cosas que vamos a determinar mejor con la misión. O sea, tiene varios de los instrumentos de Juno, están específicamente diseñados para estudiar el campo magnético de Júpiter, para estudiar las auroras de Júpiter, que así como acá en la Tierra tenemos auroras, Júpiter también tiene auroras, y nos gustaría saber un poco más de cómo se generan, dónde es que en el planeta se generan. Una de las teorías es que sería la región donde tenemos hidrógeno metálico, porque tendríamos todos esos electrones moviéndose y eso generaría un campo magnético.
También hay algunas teorías que dicen que Júpiter tiene unos vientos muy grandes y eso también podría generar, o sea, un aporte al campo magnético aún mucho más arriba de la atmósfera, digamos, no tan dentro en el interior del planeta. Pero realmente todas esas respuestas las esperamos encontrar con Juno, porque hay muchas incógnitas del campo magnético de Júpiter. Y respecto, digamos, al tema exoplanetas, que vos estudiás también, claro, Júpiter y la misión Juno es una excelente oportunidad para estudiar los exoplanetas, porque realmente, bueno, es el exoplaneta, entre comillas, más próximo que tenemos, ¿no? Sí. La verdad que hay mucho entusiasmo con la enorme cantidad de exoplanetas que se están descubriendo en estos últimos tiempos. Y vos estudiás particularmente exoplanetas próximos a sus estrellas. Sí. ¿Cómo te sirve Júpiter justamente para comprender cómo pueden ser estos planetas tan alejados? Sí. Bueno, la mayoría de los exoplanetas que estamos encontrando están muy cerquita de su estrella, están mucho más cerca que Mercurio del Sol, o sea, no tenemos en realidad ningún ejemplo en nuestro sistema solar similar a los exoplanetas que estamos observando, pero es cierto que muchos de ellos son planetas gigantes y por eso tomamos a los planetas gigantes de nuestro sistema solar como base para empezar a estudiar estos otros planetas, pero están en condiciones muy diferentes, están muy cerca de la estrella, la energía que reciben de esas estrellas es muy grande y eso les modifica mucho la atmósfera y eso es una de las cosas que yo estuve estudiando, justamente ver cómo esta proximidad a las estrellas cambia la atmósfera de estos planetas, pero es cierto que los planetas gigantes del sistema solar siempre nos sirven para empezar. Nosotros empezamos con esos planetas, con nuestros modelos. Yo soy más bien teórica, yo hago modelos en la computadora, no voy a hacer observaciones, entonces trato de usar mis modelos en los planetas del sistema solar, veo que ahí funcionan y los voy modificando para usarlos en exoplanetas. Y bueno, y el tema de los interiores, con exoplanetas los datos que tenemos es fundamentalmente de la atmósfera, es lo único que podemos observar. Entonces el interior es muy difícil de estudiar porque no tenemos los mismos datos que tenemos para los planetas del sistema solar. Así que por eso es que empecé con estos planetas. Dije, bueno, voy a entender un poquito más del interior de los planetas de nuestro sistema solar para tratar después de ver cómo es que esto cambiaría en las condiciones de un exoplaneta. ¿Cómo es posible que el viento estelar, o sea, la presión de la radiación de un planeta que está tan cerca de su estrella no sea prácticamente barrida, ¿no? ¿De qué manera puede retenerla esa atmósfera? Es increíble. Que no sea destripado el planeta, que queda ahí el núcleo expuesto, ¿no? Bueno, hay algunos planetas que se cree que les podría haber pasado eso, como son estos planetas que son rocosos, pero que están muy cerquita de la estrella. Un ejemplo es uno que se llama Corot 7b, Kepler 10b. Esos son planetas que son rocosos y están muy cerca de la estrella y que algunas de las teorías dicen que en realidad podrían haber tenido una atmósfera grande de hidrógeno que la perdieron justamente por la interacción con la estrella. Pero también es cierto que en los planetas que son muy grandes, los planetas gigantes como Júpiter o más grandes, tienen una gravedad tan grande que en realidad es bastante difícil de perder toda esa atmósfera aún estando tan cerca de la estrella. Fíjate que además en estos últimos tiempos es como que se están descubriendo supertierras. Ahora, si vos le sacás a Júpiter la atmósfera, ¿no será que en el núcleo hay una especie de supertierra allí? Es decir, bueno, un núcleo de 4 o 5 veces la masa de la Tierra, no sé. Bueno, la verdad es que no sabemos si tiene núcleo Júpiter, claro. Así que esa es otra de las cosas que esperamos saber pronto. Pero bueno, si tuviera, hay algunos, con los modelos que yo hago, en algunos modelos encontramos núcleo, en algunos modelos no encontramos núcleo, y el núcleo podría variar, podría tener entre, 0 o unas 15 veces la masa de la Tierra, aproximadamente. Pero y uno se pregunta, no sé, ustedes habrán discutido propuestas de cuál puede ser la constitución o composición química de ese núcleo. ¿Qué tipo de roca puede soportar semejante presión que seguramente ustedes ya han calculado o tendrán sus modelos? Y supongo que también temperatura, ¿no? Porque la temperatura va subiendo a la medida que te vas hundiendo en la nube de Júpiter. Sí, las presiones y temperaturas son inimaginables para nosotros, pero lo que tenemos que pensar es que el núcleo no lo tenemos que pensar como si fuera una cosa sólida, sino que más bien a esas presiones y temperaturas tan altas lo que vamos a tener es más bien un fluido y que va a estar un poco mezclado también con el hidrógeno y helio que compone la envoltura gaseosa de Júpiter, porque justamente a esas
grandes presiones y temperaturas, los materiales se comportan de otra manera. Así que en realidad cuando pensamos en el núcleo de Júpiter no tenemos que pensar en una roca grande, sino en algo que tiene esa composición, pero es de tiene otra constructura molecular, digamos. Uh-huh. ¿Pero de qué elementos químicos estamos hablando? Y los únicos elementos químicos que teníamos en la nebulosa donde se formó, los mismos a partir de los cuales se formaron los planetas terrestres. O sea, serían rocas, si se quiere. La misma composición, porque justamente Júpiter en un principio se formó de la misma manera. Primero empezó todas esas rocas que estaban en el espacio, se empezaron como a colisionar entre ellas y empezaron a formarse un objeto cada vez más grande, hasta que en algún momento fue lo suficientemente grande como para poder empezar a juntar también gas. Pero en un principio, digamos, esas mismas rocas que formaron los planetas terrestres también hubieran formado el núcleo de Júpiter si lo tuviera. Está bien. Se ha dicho una y otra vez, y vos de alguna manera lo has indicado, pero vamos a dejárselo claro a la audiencia, que Júpiter es muy importante para entender cómo nació el sistema solar y cómo se formó. Es probablemente uno de los planetas que conserva una composición química que más se asemeja a la que tuvo la famosa nebulosa primigenia o primitiva. Así que estudiar Júpiter también nos ayuda a entender un poco mejor la Tierra, ¿no? Es decir, Sí, exactamente. Sí, bueno, lo que pasó es que cuando se forma el Sol, con el material que queda también se forma un disco alrededor del Sol, un disco que tiene gas y tiene polvo, y a partir de ese disco se forman todos los planetas. El gas desaparece muy rápido, en unos millones de años, que es muy poquito tiempo para lo que es la formación del sistema solar, todo el gas desaparece. Y entonces los planetas gigantes se tienen que formar antes de que ese gas desaparezca, y por eso es que son los primeros objetos que se forman en el sistema solar. Y por eso también es importante estudiar el interior de Júpiter, porque tiene ahí adentro información muy importante de la química y de la física en este disco primitivo, a partir del cual más tarde se formaría la Tierra. Y una de las cosas también importantes de Júpiter es que, debido a que es el planeta más grande del sistema solar, Júpiter no se formó en el lugar en donde lo vemos hoy en día, sino que se movió a lo largo de su formación, lo que llamamos migración planetaria, y este movimiento también afectó a todos los otros objetos más pequeños que había en el sistema. Estaba más cerca del Sol. Se movió un poco más cerca, un poco más lejos, o sea, hay distintas teorías del movimiento que podría haber tenido Júpiter y de cómo esto afectó a la población de asteroides, de cometas, cómo es que justamente debido a este movimiento de Júpiter, algunos de ellos vinieron a la parte donde estaba la Tierra y el agua que tenemos en la Tierra, por ejemplo, habría venido debido a esta migración de Júpiter. Así que es muy importante entender mejor a Júpiter para entender toda la historia del sistema solar y de la Tierra. ¿Puede haber estado ubicado cerca donde está la Tierra cuando recién se formó el sistema solar y luego migrado a su posición actual? ¿O no, nunca estuvo tan cerca? Las teorías dicen que nunca estuvo tan cerca, sí que estuvo más cerca, pero no tan cerca como se encuentra la Tierra. Pero de todas formas hay distintas teorías para esto. No está completamente determinado todavía cómo fue la migración de Júpiter. Por eso es tan importante también entender el interior, porque si sabemos mejor el interior podemos traquear mejor toda esta trayectoria que tuvo Júpiter durante su formación. Bueno, también se van a estudiar un poquito la interacción con alguna de sus lunas. Por ejemplo, se sabe que Io es una luna muy dinámica, tiene erupciones volcánicas, sus partículas entran en órbita joviana y bueno, por allí eso también introduce variantes en su campo magnético. ¿Eso también va a estudiar la nave con sus instrumentos? Sí, la idea es también que estudie la interacción con las lunas y algo también que vamos a intentar estudiar es los anillos de Júpiter, claro. Porque Júpiter también tiene anillos, o sea, no son tan maravillosos como los de Saturno, son mucho más chiquitos, las partículas son más chiquitas también, pero justamente como son tan chiquitas no las podemos observar bien desde la Tierra y la idea es que esta misión que va a estar mirando justamente para adentro y para afuera de Júpiter, que también podamos observar no solo las lunas, sino los anillos y entender un poco más de qué están hechos, cómo se mueven, quizás entender mejor cómo se formaron. Los chicos a veces en el planetario me preguntan, ¿y puede haber vida en Júpiter? Bueno, salvo lo que imaginó Carl Sagan en Cosmos, de esos seres flotadores y demás, yo le digo, no,
en realidad no hay ningún tipo de evidencia, pero fíjense que podría haber vida en alguna luna de Júpiter, como es el caso de Europa. O sea, estamos hablando de un planeta que genera, el planeta Júpiter, digo, las condiciones necesarias con sus enormes mareas gravitatorias para calentar una luna y adecuar sus temperaturas en su océano para que haya una fauna marina, ¿no? Es interesante el rol de Júpiter ahí. Sí, 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 es verdad, es verdad. Igual este tipo de cosas no las vamos a estudiar ahora, pero ya hay varias misiones planeadas a las lunas, así que dentro de unos 10 años más o menos vamos a entender un poquito mejor eso, pero es cierto que es muy interesante el estudio de las lunas, que son como pequeños mundos en realidad. Sí, sí, obviamente que ese no es tu tema, los planes que hace la NASA para mandar las sondas espaciales. Uno a veces se pregunta, ya que mandaron la sonda Juno y que todo el mundo está interesado en saber, porque hay una gran expectativa de la opinión pública, si hay o no posibilidad de vida en Europa, ¿por qué no visita esa luna también, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero bueno, las misiones cuestan mucho, creo que Juno costó como $1.300 millones. Lo mismo le decía a otra persona, que no sé si te encontraste con él, argentino, que es el ingeniero Miguel San Martín, que trabaja con el Curiosity en el tema de Marte. No. Bueno, yo lo entrevisté hace casi un año, y estuvimos hablando del Curiosity, porque él participó en el control y guiaje del robot que bajó, ¿no? Él es argentino, hace años que vive allí en Estados Unidos. Y yo le decía lo mismo, pero ya que nunca, es decir, se han mandado muchas sondas espaciales, pero nunca hay una que defina el tema, es como que todo es escalable paso a paso. Bueno, supongo que son misiones complejas, ¿no? Sí, es muy difícil. Bueno, también el tema es que todo el tema de las lunas y del estudio de la astrobiología en las lunas no empezó hace mucho tiempo, y esta misión se viene planeando desde antes del 2000. Sí. Entonces, en realidad, cuando se sentaron las bases de esta misión y se aprobó la misión, todavía no se tenía todo esto pensado de las lunas. Por eso las misiones que van a las lunas recién van a ir dentro de 10 años, porque se las empezó a planear hace algunos años y se van a llevar a cabo dentro de muy... Bueno, no tanto tiempo. Uno de los instrumentos permite estudiar, digamos, la fuerza de gravedad que tiene Júpiter. Sí, es verdad. Ese es en el que yo estoy más interesada. Bueno, ¿por qué? Porque yo justamente estudio el campo, digamos, la estructura interna de Júpiter, y para conocer la estructura interna, lo que usamos en los modelos son parámetros observables, y el campo gravitatorio de Júpiter es uno de ellos. O sea, si conocemos mejor el campo gravitatorio, nuestros modelos para explicar el interior mejoran. Uh-huh. No, yo digo, si se conoce mejor el campo gravitatorio, tal vez estemos en mejores condiciones de calcular qué interacción tidal, como se llama, produce sobre Europa, ¿no? Y de esa manera tal vez saber mejor cuál es la temperatura que puede tener ese océano de agua. Disculpame, te llevo ese tema, pero ¿viste? Como periodista en estos temas la expectativa está depositada ahí, ¿no? ¿En qué bichitos podría haber en el agua de Europa? Bueno, no hay ninguna evidencia, pero ahí está un poco el interés público, ¿no? Sí, todos lo queremos saber. Yo también estoy trabajando con exoplanetas y digamos que lo último que queremos saber es si realmente estamos solos o si hay vida en otro lado, y empezar a buscar por el sistema solar es algo bastante razonable porque lo tenemos acá, así que definitivamente para mí no es mala idea para nada ir a ver las lunas y ver qué es lo que hay ahí y verificar estos océanos. Y saber realmente si hay algo o no, si hay algún tipo de vida que se pueda haber formado o no. Es cierto que no tenemos ninguna evidencia todavía, pero sí, como vos decís, conocer mejor la gravedad nos ayuda a entender un poco más la interacción con las lunas y a saber un poquito más del interior de las lunas también. Ahora, esos exoplanetas que vos estudiás, gigantes, que están cerca de sus estrellas, son medios piantavida, digo, o sea, no son precisamente los lugares más hospitalarios y acogedores para que se desarrolle la vida. Deberías dedicarte a otro tipo de planetas, digamos, más terrestres y en una zona de habitabilidad, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, yo empecé trabajando con esos planetas, pero en realidad todavía no tenemos datos, y me pareció que teníamos que aprender de los planetas de los que tenemos datos y tenemos mucha información para poder mejorar nuestros modelos, y el día que encontremos planetas como el nuestro, ya vamos a tener los modelos funcionando de mejor manera para poder explicar esos planetas también. Bueno, estamos. Yamila, te agradezco muchísimo este tiempo. ¿Hasta cuándo estás allí en Estados Unidos? Hasta fines de este mes de julio. Bueno, espero que aproveches tu tiempo allí y gracias. Luego sigas modelando en Niza, Francia. ¿Y tenés previsto volver a la Argentina el año próximo o te quedás un tiempo allá?
Y de visita voy todos los años, no sé todavía qué voy a hacer después, tengo todavía un año y medio más de contrato en Francia y me gusta esto de explorar distintos lugares, ver cómo vive la gente en otros lugares también, aprender cosas, intercambiar. Yo siempre igual tengo mi corazoncito en La Plata y cada vez que vuelvo doy una charla en la facultad y trabajo con gente de ahí y trato de enseñar lo que pueda también a estudiantes y eso. Pero bueno, la realidad es que todavía no sé qué es lo que voy a hacer cuando se me acabe el contrato acá. Bueno, la mejor de las suertes, te felicito realmente por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias. La verdad que lo has explicado de una forma sencilla y amena para toda la gente. Y le agradezco también a Diego Bagul, director planetario de Plata, que es un amigo que me hizo el contacto para hablar contigo sobre la misión. Muchas gracias. No, y hasta por cualquier favor. momento, tal vez te molestamos más adelante, una vez que No se hay problema. empiecen a recibir, digamos, los primeros datos de la misión. ¿Sí? Seguro. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, esta era la nota entonces con la doctora Yamila Miguel. Le agradecemos muchísimo su participación. No pudimos hablar de muchas cosas por falta de tiempo. La gran mancha roja, por ejemplo, de Júpiter, que va a ser investigada también. Un óvalo que es una tormenta aparentemente que se ve hace 300 años y que además se está achicando. Y tampoco que en febrero de 2018 la nave va a terminar su vida, digamos, literalmente con una acción suicida cuando se hunda en las nubes de Júpiter, y lo va a hacer en un lugar que no afecte a una de las lunas, justamente, que es Europa, donde hay chances de encontrar vida, como lo conversábamos con la doctora. Así que espero que hayan apreciado el programa de hoy, que hemos dedicado completamente a esta importante misión sobre Júpiter. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, hasta entonces.